Bien, a ver, Juan Carlos Anaya, ¿cómo estás? Director del Grupo Bien, Consultor de Mercados Agrícolas. La inflación, buenos días, bienvenido, feliz bueno, 2022. Dime, igualmente. inflación de 7.36%, ¿cómo sentiste? Ese es un promedio finalmente, ¿no? Ahora, ¿cómo cerró el año? Y tú tienes los datos más importantes de cómo cerraron los productos de primera necesidad. Sí, mira, en el mes de la primera quincena de abril habíamos tenido en la canasta básica un índice de incremento del 9.6. Lamentablemente, y como lo esperábamos, el cierre iba a ser mayor derivado al cierre del año para muchos productos por las fiestas navideñas y de fin de año. Sí. Y el cierre que tenemos es del 9.8% en la canasta básica, en donde el sector de las proteínas, las carnes, subió 7.3, granos, donde está la tortilla, subió 3.3, frutas el 32%, todo el tema de frutas, las uvas, las naranjas y todo por el fin de año 32%, y las hortalizas casi el 26%. En lo que se refiere a lo que es un producto muy, muy importante y que se ha venido platicando en lo que es las carnes, la carne de res subió 19%, cerdo 11%, pollo 10%, el huevo, que es la proteína más pues, que todos los mexicanos consumimos, 5%, y la tortilla, nuestro producto, en lo que son los establecimientos 20%, en las tiendas de autoservicio 16%, la harina de maíz 12%, los aceites 12% y la harina de trigo y pan 10%. Válgame, o sea, todo muy por encima de la inflación. Muy por encima de la inflación. Y si habláramos ya del tema de frutas, pues hay casos increíbles. El limón sin semillas 118%, el aguacate 61%, toronja 47%, la manzana 46%, la naranja 34% y la uva Globo y Thompson, que es para el fin de ¿Cuánto año. fue la naranja? La naranja es 34%. Y eso que estamos en temporada en mi tierra, en Sí. Veracruz, de la producción de naranja, ¿no? Y luego Híjoles. en el tema de las hortalizas, el tomate verde sigue siendo líder, como lo ha visto también el INEGI, 132%, el chile jalapeño 113%, chile serrano 94%, el jitomate 59%, la lechuga 44%, y Válgame Dios. así la lista, todo en verde, que es para nosotros que está por arriba del 5%. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Hay alzas similares de esos productos en otras partes del mundo? ¿Es generalizado o es más acusado en México? No, lo vemos también en Estados Unidos porque, digamos, muchos de los productos, principalmente de frutas y hortalizas, su primer proveedor es México. Nosotros les enviamos todos estos productos y también en los precios de exportación hemos visto incrementos que ha provocado que para el cierre de este año tengamos un récord de exportaciones agroalimentarias de más de 43 mil millones, pero esas sí las producimos en México, y de estos 43 mil millones, el 48% son frutas y hortalizas y el 80% de nuestras exportaciones van al mercado de Estados Unidos, que como se ha observado, su inflación también en el último reporte que da el gobierno americano está en el 6.3, 6.4% su inflación. La exportación de alimentos es 43 mil millones de dólares. Este año estamos esperando que el reporte de Banco de México sea del orden 43, y para el 2022, que ya por ahí te vamos a invitar, vamos a presentar las perspectivas 2022 a finales del año, estamos previendo que aumenten a 46 mil millones de dólares. Y fundamentalmente frutas y hortalizas, dices. Sí, es el 48%, donde lideraría el aguacate, nuestros tomates, nuestros mangos, nuestros limones, nuestras lechugas, porque ellos no pueden producir todo el año y nosotros producimos durante todo el año. ¿Tú cómo ves cuándo empezaría
atemperarse un poco el alza en los precios? Mira, nosotros lo que estamos viendo es que vamos a tener todavía otro trimestre similar, mientras no se establezca muy bien el tema de la oferta, que tengamos suficiente oferta, pero también que la gente con toda esta cuesta de enero que vamos a tener y todo, pues a lo mejor se detenga un poco, lamentablemente, la demanda, ya que como decimos, el peor impuesto para la gente de menos recursos es la inflación, que existe una menor demanda, se puedan estabilizar un poco los precios lamentablemente. Pero sí vemos una escalada importante. En el tema de materias primas, seguimos teniendo precios altos de importación de maíz, de soya y trigo. Y la verdad, como se señala, esto ya no es transitorio, sino vamos a seguir manteniendo una presión en los precios de la canasta básica. Oye, dime, aproximadamente cuánto estamos comprando de alimentos anualmente Alrededor de esos 43,000 millones, nosotros importamos alrededor de 36,000 millones de dólares. en alimentos? En alimentos, principalmente ahí al revés, el 50%, 48% que importamos son granos y oleaginosas, ya que somos el segundo importador de maíz, el segundo importador de soya y Segundo también de soya a nivel mundial. a nivel mundial, Segundo de maíz también. sí, después también de China. Y en trigo somos como el sexto importador, pero importamos el 60% del trigo que consumimos para la panadería, para el bolillo, para todo lo que es la industria panificadora. Y no se ha avanzado nada en eso, ¿verdad? No, porque el consumo ha aumentado más que la producción. La producción estamos previendo que solamente crezca el 0,3 y el consumo está creciendo en el 3-4% por la demanda interna que tenemos, pero también el sector pecuario, que es el que produce la proteína, casi el 70% del consumo que tiene el sector pecuario para alimentar al cerdo, a los pollos, a las reses y todo, es maíz importado. No, no se ha avanzado en eso, ¿verdad? En el ser, digamos, autosuficiente o acercarnos quizá a una menor dependencia de las importaciones de alimentos, tanto para el ser humano, para los mexicanos y mexicanas, tanto para los ganados, ¿no? En el caso del maíz blanco, Eduardo, somos autosuficientes, somos el país número uno productor de maíz blanco, pero el maíz blanco, para darte una idea, producimos en México 23 millones de toneladas y el consumo humano es de 13 millones, pero el sector pecuario y industrial consumen más. Nosotros en México consumimos 44 millones de toneladas de maíz, pero solamente producimos casi 28 millones de toneladas. Entonces tenemos que importar 17, 18 millones de toneladas de maíz. ¿Cuál crees que es el principal riesgo en la materia que tú dominas para este 2022 para nuestro país? Bueno, nosotros lo que vemos el mayor riesgo es ahorita el tema de los granos básicos derivado que estamos observando movimientos en Sudamérica de sequía y si Brasil y si China sale a comprar, que nos siga incrementando los precios de este tipo de materias primas. En el caso de las proteínas, las vemos un poco que se estabilicen, ¿no? Porque China ha dejado de comprar algo de cerdo y también ya abrió las exportaciones de Brasil y eso puede estabilizar que ya no se incremente tanto el precio de estas proteínas. China ha sido un jugador importante de la inflación mundial, ¿verdad? Así es, porque con su población y su demanda es un gran jugador y que te mueve los mercados. Entonces es el mayor importador de soya, es el mayor importador de maíz, el mayor importador de carne de res, de cerdo, pues de todo, ¿sí? Entonces tiene un juego muy importante en el movimiento de los precios de estos productos. ¿Cuál crees que es el principal riesgo de México en materia alimentaria en este año? Que vamos a seguir dependiendo en un 45% de las importaciones de granos. Afortunadamente tenemos nuestra reserva estratégica en Estados Unidos, porque ahí producen más, son los grandes exportadores,
y pues vamos a seguir dependiendo de las importaciones, pero también el sector está muy preocupado con todo esto del decreto que se publicó el año pasado de no permitir la importación de maíces genéticamente modificados, que puede poner en riesgo el abasto al sector pecuario de esta materia que México pues, no produce suficientemente. Juan Carlos, te agradezco mucho y qué bueno que estás aquí con nosotros y estarás como siempre, por lo menos un par de ocasiones al mes explicándonos cómo van las cosas de la importación y producción de alimentos básicos, que son aspectos fundamentales que México tiene que cuidar con mucha atención. Que tengas un excelente 2022. Pues feliz años y gracias por invitarme y estoy al pendiente con un tema que nos apasiona mucho, Eduardo. Muchas gracias, esta es tu casa, gracias, eres muy amable.